Bienvenidos al segmento de a las 8:45, específicamente en las entrevistas. Hoy en la noche, lunes 25 de noviembre, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir dos entrevistas muy interesantes. Pero primero, le doy la bienvenida a Carmina. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte por acá en este inicio de semana que, bueno, ha iniciado nuevamente con noticias, con temas controversiales y sobre los cuales vamos a discutir, vamos a debatir hoy. Hoy por la tarde, el juez de mayor riesgo, el juez Miguel Ángel Gálvez, ligó en otra controversial resolución a proceso al general Benedicto Lucas García y al general Manuel Callejas y Callejas, así como al coronel César Noguera Argueta por delitos de genocidio, delitos contra la humanidad y desaparición forzada. Sobre este tema vamos a tener nuestra primera entrevista y en la segunda vamos a recuperar este incidente que se dio en la zona 7 la semana pasada entre policías. Vamos a tratar de determinar qué es lo que está pasando y si efectivamente el proceso de depuración que ha llevado a cabo el ministro Enrique Degenhardt Asturias ha tenido los frutos que se esperaban. Pero como lo decía en esta primera entrevista, vamos a tratar esta nueva controversial resolución del juez Miguel Ángel Gálvez. Resulta que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados durante el conflicto armado interno. La investigación presentada por el Ministerio Público señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas en el denominado Triángulo Ixil. Es un triángulo, una región del país en el departamento de El Quiché y está compuesta por 3 municipios. La defensa de los militares retirados, luego de escuchar la resolución de ligar a proceso a los 3 militares, recriminó que hubo actividad procesal defectuosa viciada porque el juzgador no detalló quiénes eran los agraviados, así que como también se determinaron otros errores dentro del proceso. Este tema nuevamente vuelve a revivir esa discusión que se mantiene viva sobre si hubo o no genocidio en el país. Para tratar este tema le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. En primera instancia al doctor Alfredo García Sicavisa, analista y ex constituyente, y también le doy la bienvenida al licenciado Juan José Recinos, abogado y notario experto en temas de seguridad. Señores, buenas noches, bienvenidos. Como lo decíamos en la introducción, nuevamente el juez Gálvez emite una resolución total y absolutamente controversial que afecta a 3 militares acusándolos de los delitos, ligándolos a proceso, indicando que están vinculados a los delitos de genocidio, en deberes en contra de la humanidad y desaparición forzada. Licenciado Juan José Recinos, iniciamos con usted con su análisis inicial. Muy bien, pues de nuevo estamos en un caso de genocidio. Como vemos, los grupos de derechos humanos o supuestos defensores de los derechos humanos, pues han hecho de esto un negocio, y como no les salió el caso de genocidio contra el general Ríos Montt, ahora lo toman al general Lucas, a quien ya tienen en esa posición de detenido y pues sufriendo la prisión preventiva dentro de un centro hospitalario. Como ustedes pueden ver, se les acusa de cualquier cantidad de fallecidos, de cualquier cantidad, todos los que se hayan ido del país, del área del Triángulo Ixil en ese momento, es desaparición forzada. Cualquier cementerio que esté del área del 76, del terremoto, lo que encuentren, lo van a hacer como que es parte del enfrentamiento armado interno. Y todas las masacres que cometió la URNG se las van a endilgar al general Lucas. Eso es lo que están haciendo por el momento, y llevándolo a juicio a un tribunal de mayor riesgo. En cambio, los casos que se llevan contra ellos los dejan en Nevaj, ¿verdad? En el juzgado de Nevaj, no los pasan a mayor riesgo. La Fiscalía de Sección de Derechos Humanos ha hecho todo un trabajo con la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno para hacer primero un caso y luego a ver a quién le montan ese caso, como en todos los casos que ha llevado esa Unidad de Casos Especiales. Y a la agencia especializada que tiene para los delitos cometidos por agentes no estatales le pone cualquier boicot, que no le da vehículo, que ahora no tienen investigadores, que ahora entonces usted no va a ver que señalen de genocida a Pablo Seto, que señalen de genocida a Gustavo Meoño. Es más, hasta su hijo creo que está ahí trabajando en el Ministerio Público.
¿verdad? Y entonces... El hijo de Gustavo Peña. Sí, y usted puede ver de que a él le dieron a guardar el archivo histórico como coordinador un tiempo, el archivo histórico de la Policía Nacional, casi pusieron al vampiro a cuidar el banco de sangre. Entonces, no podemos decir que vaya a haber alguna fiabilidad de la información que ellos den de las cuestiones contra ellos, porque fueron a cuidar esa parte. Entonces, este caso de genocidio desde su inicio está viciado, ¿verdad? Porque el ejército lo que hizo fuera defender de ese acoso, de ese intento de genocidio que tenía la URNG en contra del pueblo Ixil, del cual salió muy victorioso y que ustedes lo pudieron ver después en las urnas con el general Ríos, cuando él en 2 oportunidades venció a los de la URNG en Chajul, en Nevaja, en Cotzal, con los votos de los supuestamente exterminados, ¿verdad? Así es de que creo que es algo ¿cuáles son contrario. sus impresiones? Y usted mencionaba precisamente que no se ha podido en todos estos momentos, desde que se está hablando de genocidio en este país, probar la intencionalidad. Esa es la carga de la prueba que le toca al Ministerio Público comprobar. Para que exista genocidio, tiene que haber la intención. Y fuera de cámara lo mencionaba y les daba como ejemplo el caso de los nazis y los judíos. Tiene que haber la intención comprobada de querer exterminar total o parcialmente a un grupo étnico o a un grupo religioso o a una minoría. En este caso, o en el caso de Alemania nazi, les hablaba de una conferencia que organizaron los de la SS con los líderes nazis en un suburbio de Berlín. Ahora es un museo ese edificio donde se registró esta conferencia, en el barrio de Wannsee, y los alemanes tomaron minutas de la decisión de exterminar a todos los judíos europeos. Y entonces empezaron a establecer, empezando desde diciembre de 1941, los campos de exterminio, pero quedaron minutas de la reunión que fueron utilizadas después para los juicios de Nuremberg. Había una clara intención de exterminar a un grupo étnico. Aquí en Guatemala no se ha comprobado esa clara intención. Y los propulsores del genocidio, que son las organizaciones de derechos humanos, que han recibido aproximadamente un 30% de los casi 3,000 millones de quetzales que se han pagado en resarcimientos, han recibido alrededor de entre 800 y 900 millones de quetzales, que se ha convertido en efecto en un modus vivendi, en un modus operandi, y disculpen la expresión, en su negocio y su manera de vivir y de lucrar con ese tipo de cosas. Esperábamos que con la firma de la paz y con, al decir paz verdadera, firme y duradera, pudiéramos estar lejos de esto y no causar más división entre los guatemaltecos. Es importantísimo el volver a revisar la Ley de Reconciliación Nacional. Hay un proyecto en el Congreso que va muy avanzado, y porque esa ley permitiría una verdadera reconciliación de todos los guatemaltecos, y luego mirar hacia adelante cómo integrar la sociedad, y aquellos grupos que no están contentos con el sistema como está, que peleen en las urnas. Y aquellos grupos que han medrado y vivido del dinero de los resarcimientos, que busquen maneras más honorables y más decentes de ganarse la vida. Licenciado Recinos, durante largas horas el juez Gálvez buscó contextualizar según su versión de los hechos el caso que indilga o al que vincula a los generales Lucas García, Callejas y al coronel Noguera Argueta. Llama la atención la utilización, una presentación PowerPoint, ya las tenemos recordadas, hasta hace poco las utilizan, pero lo que también llamó la atención es su versión, utilizar solo ciertas fuentes claramente identificadas con una versión sin que haya tenido objetividad. ¿Cómo considera usted esta actuación del juez Miguel Ángel Gálvez? Definitivamente el señor juez Gálvez
trató de contextualizar y pareciera que está juzgando al ejército y no a los 13 imputados. La acción penal y la persecución penal es personal, personalísima. Si ustedes ven la sentencia del caso anterior y cómo están iniciando esta, están iniciando con los mismos argumentos, ¿verdad? De las mismas partes, con las mismas referencias, y a veces me pareciera que no la escribió el señor juez, sino que alguien más la escribió para él. Y definitivamente no solo es controversial por lo que dijo, sino porque se contradijo en como 6 o 7 oportunidades. Entonces hay un desconocimiento de lo que se está tratando, porque pareciera que no lo vivió, sino solamente se lo comentaron ahí. Y entonces se va por la referencia de lo que le está diciendo la Fiscalía y el Ministerio Público. Y esas referencias que ellos están utilizando. No está viendo otras referencias que van más seguidas a la verdad o a la historia nacional verdadera, sino que estamos viendo, como siempre utilizan la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que nunca se va a comprobar quién fue A, B, C o quien dijo el número 1, el número 2, el número 3 de los casos, ni los paradigmáticos, que ahora vemos que no es cierto, que no iba a tener efectos judiciales, porque tiene efectos judiciales. Utilizan el REMI, por ejemplo, que fue totalmente sesgado. Los que fueron víctimas del terrorismo de la URNG fueron a poner sus denuncias al REMI también y no fueron recibidos. Los 64,000 casos que cometió, o más de 64,000 que cometió la URNG, fueron entregados a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no fueron tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces, esas referencias dadas posteriormente a los acuerdos de paz y el procedimiento de Guatemala, nunca más la memoria histórica, creo que van sesgadas hacia un punto, más los autores que han servido como peritos en otros casos, que si usted pide a través de información pública al Ministerio Público quién pagó esos peritajes, le van a decir que el Ministerio Público no los pagó, pero que no saben quién los pagó, son gratuitos. Van a hacer más de 200 peritajes en el caso genocidio Ixil, ¿verdad? Pero son de contexto, son sociológico, histórico, pero ninguno es referencial o directamente sobre, todos son referenciales, no directamente del caso. Y si ve las sentencias, ustedes son como repetitivas, la del caso Molina Teyssen, la del genocidio Ixil, la del Sepur Zarco, es una sentencia histórica la que hacen sobre el Estado de Guatemala y como 10 o 20 páginas en cada uno sobre el caso en sí. Entonces, como que alguien más las escribiera, como que ya las tienen hechas, porque la de Molina Teyssen se echaron 1017 páginas en una noche, ¿verdad? Entonces, yo no tengo esa velocidad, no sé si los jueces tendrán esa velocidad. Doctor ¿verdad? García Sicavisa, usted hablaba en su respuesta anterior de que no se dio una verdadera amnistía o una reconciliación. ¿Por qué es la causa principal que en ese momento no se tuvo la previsión que esto iba a suceder? Porque ahora la excusa que se toma es que son crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, se sabe que la izquierda también cometió, la URNG, crímenes de lesa humanidad y esos no están siendo juzgados. Repito, siempre menciono el caso de España, que si uno de los principales cosas, y eso que miren cómo está España ahora, pero que ha mantenido la estabilidad desde la Constitución española de finales de los 70, ha sido que ahí se prohibió que se persiguiera un caso u otro. Y los jueces que lo han intentado, la Corte Suprema los ha detenido, para que no se genere esa pugna que se está dando, y no podemos hablar de una... Esa sí fue guerra civil, fue verdaderamente sangrienta. Aquí estamos hablando de un conflicto armado. Creo yo que la guerrilla comunista, y no nos engañemos, era una guerrilla comunista que no estaba luchando por la democratización del país, ni por un verdadero país progresista. Ellos querían instaurar un sistema comunista. Fueron militarmente derrotados entre los años 1982 y 1984. Fueron políticamente derrotados en las urnas, una vez se integraron al sistema. Sin embargo, ellos siguieron el manual gramsciano y entonces infiltraron los estamentos de justicia. Tenemos jueces parciales que ya llegaron a magistraturas
jueces parciales que han sido aquellos que han tomado estos casos. Tenemos jueces que se juntan con ONGs que después reciben resarcimientos y hay fotos. Tenemos jueces que reciben reconocimientos de instituciones que después ayudan y apoyan a este tipo de persecución contra destacados militares. Tenemos un sistema de justicia que fue infiltrado por la exguerrilla, y estoy hablando no solo a nivel del organismo judicial, también a nivel del Ministerio Público, y luego a través de sus compañeros de viaje en Naciones Unidas, ellos han montado un entramado que les permite presionar a las autoridades judiciales y luego asegurarse de que la justicia se practique tal como ellos lo desean. Reitero, se ha vuelto un lucrativo, muy lucrativo negocio para algunos líderes de ONGs de derechos humanos, en el cual ellos han recibido una sustanciosa parte de los casi 3,000 millones de quetzales que se han pagado de resarcimientos, y de eso viven ahora, más los donativos de los compañeros de viaje americanos, europeos, canadienses, que los apoyan para este tipo de actividades. Licenciado Recinos, retomando el análisis jurídico de lo, perdón, no solo sucedido hoy, porque hoy se resuelve que los vincula y que los vincula a proceso, pero todo el caso en sí, desde que fueron capturados, se les mantuvo en prisión provisional, porque hasta hoy efectivamente se les liga y se les envía a prisión preventiva, sí haciendo la aclaración que 2 de ellos están con una medida sustitutiva, pero al final tenemos meses de estar en una situación absolutamente irregular con esto de la prisión provisional, y si sumamos a las, como yo decía, estas horas, era necesario de que el juez Gálvez hiciera su contextualización, hiciera su versión para ligarlos a proceso y no permitir que este tipo de argumentos que él da por ciertos y por verdades sean los que se discutan en una posible apertura a juicio. Bueno, efectivamente él tiene la obligación de fundamentar su decisión de por qué los liga a proceso. Aunque, como podemos ver, pues se extralimita ya casi al dar por cierto las afirmaciones que él da. Entonces, en cuanto al hecho como tal del genocidio, pues obviamente Guatemala no tuvo nunca la intención como Estado de eliminar a ningún grupo nacional, a eliminar a ningún grupo étnico, a ningún grupo religioso. Al contrario, el Estado fue a salvar a esos grupos étnicos de la amenaza terrorista que estaba quemando aldeas, cabeceras municipales, registros civiles, matando jueces, matando alcaldes, asesinando comisionados militares. Entonces, pues desde ahí al Ministerio Público de haber hecho una calificación del tema y decir, bueno, esto procede o no procede. Segundo, hay una vía que debería ser en el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, en la cual debió haber conocido el tribunal y pasarlo a una sala específica, así que cita en la ley, para que ésta decida si al lugar o no dentro de la Ley de Reconciliación Nacional. Esa tiene una excepción que dice los delitos de lesa humanidad. Entonces, en base a esa excepción, se han tratado de que ninguno de los casos del enfrentamiento pase por la Ley de Reconciliación. Y luego, recuérdese que esta gente tiene compromisos internacionales y por eso no es bueno que ningún juez reciba ningún premio. Cuando los jueces los premian organismos internacionales o organizaciones no gubernamentales por su labor como juez, pues no sabemos si queda comprometido. No sabemos si las organizaciones que lo están premiando también le dan algún premio en efectivo. No sabemos cuál es la siguiente fase para ellos. Entonces, ¿hay algún tipo de compromiso de estas organizaciones de llevar a cabo estos juicios? Y precisamente caen con los jueces que hemos visto que han llevado los casos como los de CICIG, que estaba tendida a la izquierda, o que han llevado los casos como los anteriores de
el enfrentamiento armado interno. Yo creo que no cabe el caso del genocidio y por eso al firmar el acuerdo para la reinserción de la ORNG a la legalidad, no importa el tema de la lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en Guatemala no había ese tipo de comisión de hechos. Guatemala nunca ratificó la Convención de los Crímenes de Guerra, por lo tanto no tenía el crimen de guerra del genocidio como ratificado. Está tipificado en el Código Penal, pero no entre los crímenes de guerra. Tampoco el de los delitos de lesa humanidad. Entonces Guatemala no tiene esa obligación como tal hasta el año 2012 y solamente del 2012 en adelante con el Estatuto de Roma. Ese periodo no debe haber sido conocido. Y los tratados internacionales en materia de derechos humanos pues dirán desde a partir de qué fecha. Luego de eso, el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las reservas de 1987 en adelante deberían de ser conocidos solo los casos de 1987 en adelante. Pero la Corte ha dicho pues de que ella es la que señala cuál es su jurisdicción y no la reserva, y dice que nuestra Constitución dice lo que ellos dicen que dice, porque está el bloque de constitucionalidad derivado de la convencionalidad, y entonces caemos en este tipo de casos como el de genocidio, y sí, ahora le llaman, y sí, Lucas, ¿verdad? Porque parece que quieren dividir las muertes entre todos, pero realmente si ustedes, como bien se leyeron los planes en los casos anteriores, por ejemplo, el Plan Victoria 82, anterior al que estamos señalando ahorita, señala la estrategia contra su subversión integral, leído completo en el juicio, es 1, proteger a la población civil a toda costa; 2, recuperar a aquellos que han participado en la subversión y quieren retornar a la legalidad, y eliminar a la unidad militar permanente. Eso es lo que señala. Nunca señala asesinar población civil, matar población civil, al contrario, dice protegerla a toda costa. Se hacen las unidades de asuntos civiles para recuperar esa adhesión de la población, y eso está aprobado en los juicios anteriores. Doctor García Sicavisa, ¿qué pasa ahora? ¿Ya están ligados al proceso? ¿Ya tenemos antecedentes con resoluciones similares? ¿Qué podemos esperar? Esperemos y debemos de presionar para que haya un juicio justo, que los peritos de la defensa sean escuchados, que los testigos de la defensa sean escuchados, que se permita cuestionar los peritos de la persecución, que se permita cuestionar los informes y todos los documentos que presente la persecución, que se exija que el Ministerio Público demuestre, más allá de la duda razonable, que existió la intención de la eliminación total o parcial de un grupo étnico. Esa es el valladar de la prueba a la que se enfrenta el Ministerio Público. Si no se prueba eso en un juicio, no se prueba el delito de genocidio. Podrán probar otros delitos de lesa humanidad también, pero este es un juicio por genocidio, y para que el genocidio haya existido, insisto otra vez, tiene que haber habido la intención de la eliminación de un grupo. Y esto es la prueba reina en este juicio, la prueba que demuestre que existió esa intención. Algo así como las minutas de la reunión de Wannsee en Alemania, en enero de 1942, que comprobó de manera efectiva y fehaciente que los nazis querían exterminar a los judíos, por ser judíos. Licenciado Recinos, quisiera preguntarle, usted que conoce el caso emblemático del general Benedicto Lucas García, un soldado combatiente, victorioso, reconocido por nacionales y extranjeros como un excelente soldado, un líder nato, que no solo habló y dio órdenes, sino en particular estuvo al lado de su tropa mañana, tarde y noche. ¿Por qué se han ensañado en este caso específicamente contra el general Benedicto Lucas García? Bueno, a él ya lo agarraron en 3 casos de ensañamiento contra él. Molina Teyssen, imagínense. Segundo caso lo ponen en el caso de Creón Paz, y luego lo ponen en este
El punto es la más alta autoridad y segundo es el negocio. Mientras más alto el cargo, pareciera que más dinero les van a dar. Entonces, internacionalmente ellos logran un show de que están llevando a juicio a un general jefe del Estado Mayor, y no solo a cualquiera, sino que a alguien que demostró su capacidad de liderazgo en el enfrentamiento armado interno. No era alguien que se quedó en el escritorio sentado, sino que él iba a las áreas operacionales a abastecer a la gente, a sacar los heridos, a dirigir las operaciones y decir, bueno, protejan a la población acá, cuiden a esta población allá, denles armas a estos, porque en su tiempo empezaron las patrullas de defensa civil. ¿Verdad? Como él decía en el juicio, él fue un varón. ¿Verdad? Él no se puso a ver a quién le amarraba las manos y mataba, él se fue a combatir a la subversión. ¿Verdad? Eso es la cuestión, no es como lo señalan en los juicios, y aquí pareciera que en todos... ¿Es un general triunfador? Es un general triunfador, por supuesto. Si usted ve todos los generales desde que empezó el enfrentamiento para cuando termina, todos fueron triunfadores. Si no fuéramos comunistas, ¿verdad? Tuvimos un tiempo en que estuvimos al punto. Lo que llaman la primavera democrática no era primavera democrática. El señor doctor Juan José Arévalo le daba informes a la embajada rusa o de la Unión Soviética en México. Jacobo Arbenz Guzmán era comunista. A eso nos llevaban y eso se recuperó. Así es que evitamos la sovietización en el tiempo de estos que venían entrenados de Cuba, que habían ido a estudiar también después a Vietnam, fueron a estudiar a la Patricia Lumumba en Rusia, preparados en esas áreas, vinieron a Guatemala a tratar de poner lo mismo. Aquí vivió un tiempo Fidel Castro, aquí vivió un tiempo el Che Guevara, se formaron aquí en tiempos de Arbenz, y luego pues hicieron esa invasión de esa manera en una guerra terrorista como la que tuvimos. Así es de que nosotros lo que vemos es que todos los militares estuvieron al mando desde esa época hasta la finalización del enfrentamiento. Lo que hicieron fue evitar que el Estado guatemalteco cayera en las manos del comunismo internacional. Y por eso gozamos de la libertad que hoy gozamos. Si no, no tuviéramos ese derecho de expresión que tenemos ahorita. Ni ellos lo tuvieran. Doctor García Sicaiza, nos acercamos al final. ¿Nos podría dar sus conclusiones, por favor? Espero que realmente los guatemaltecos podamos ver hacia el futuro con el optimismo de haber obtenido en 1996 una paz verdadera, firme y duradera. Una paz que ya no dependa de estos conflictos ideológicos. Espero que los comunistas que bombardearon edificios aquí en la Avenida de la Reforma, espero que los comunistas que mataron a tanta gente inocente, espero que los comunistas que retardaron el desarrollo de Guatemala durante 36 años, espero que entierren el hacha de guerra, espero que miren para adelante, que se reconcilien con el resto de la sociedad y espero que realmente podamos decir Guatemala tiene una paz verdadera, firme y duradera, y vemos hacia el futuro para tratar de curar los grandes males que aquejan a nuestra nación. Licenciado Recinos, 30 segundos Para sus conclusiones. Bueno, pues espero que los guatemaltecos despierten de que realmente el acoso al país continúa, solo que ahora por la vía judicial, la vía mediática y la vía política, que nos quieren llevar siempre a ese comunismo, los mismos actores ahora están en otro escenario de enfrentamiento, y que el precio de la libertad es eterna vigilancia. Hay que vigilar esa libertad, hay que pelear por la democracia, y aquel que ignora todos estos problemas se vuelve cómplice de lo que está pasando. Gracias. Bueno, a ambos les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Hemos tratado este tema de la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez de ligar al general Benedicto Lucas García, al general Manuel Callejas y Callejas y al coronel César Noguera Argueta por los delitos de genocidio, en contra de la humanidad y desaparición forzada. Este tema seguramente volverá a ser de atención, en particular porque vuelve ese tema del debate si hubo o no genocidio en Guatemala. Después del corte comercial vamos a tener nuestra segunda entrevista y vamos a recuperar un tema más de coyuntura, y nos vamos a referir junto a Carmina
Valdizán sobre este hecho violento, este enfrentamiento que se dio entre policías nacionales civiles la semana pasada, específicamente en la colonia Betania de la zona 7 de la ciudad capital. Los esperamos después del corte.